El fideicomiso Fibradanos ha publicado su reporte de operaciones para este segundo trimestre de 2022. Vamos a analizarlo junto con lo más relevante, pero también estaremos viendo algunas expectativas que tenía sobre todo los analistas de Barclays respecto a este trimestre de Fibradanos. Por ejemplo, en la tasa de ocupación a las mismas propiedades, el fideicomiso registró un nivel de 93.4%, mientras que a propiedades totales registró un nivel de 85.5%. Esto sin cambio en comparación con el trimestre 2021. Barclays anticipaba o preveía una tasa de ocupación que se iba a mantener en el mismo nivel de 85.6%. Y como podemos ver, pues en cuanto a las propiedades totales, pues sí registró una expectativa similar. Ahora, sobre sus ingresos, alcanzaron 1.338 millones de pesos, mostrando incrementos de 13.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Y aquí podemos ver esta comparativa. Igual los analistas de Barclays anticiparon que los ingresos totales alcanzarían 1.348 millones de pesos, más o menos un 14.5% más respecto al segundo trimestre del año pasado, pero 6.4% por debajo del nivel reportado en igual lapso del 2019. Y pues aquí podemos ver la gráfica que podemos sacar en FibraSpy sobre estas comparativas, y sí podemos ver que más o menos ahí estuvo el tiro parejo entre lo que reportó Fibradanos y lo que los analistas de Barclays anticipaban. Hay una diferencia de unos 10 millones de pesos. Respecto a su NOI, en este caso reportó 1.056 millones de pesos Fibradanos, un incremento de 11.3% respecto al mismo periodo del año pasado. Este margen de NOI registró un nivel de 79% que refleja un incremento en los gastos de operación y mantenimiento, sobre todo como resultado de mayor afluencia de visitantes y mejoras a los inmuebles. Ya estamos viendo más gente en los centros comerciales, muchos de nosotros incluso hemos estado asistiendo más, entonces tal vez sea este tu caso. Y pues nosotros mismos estamos contribuyendo a que esto empiece a incrementar. En el caso de Barclays, estimaba que el ingreso operativo neto iba a ser de 1.100 millones de pesos, o en porcentaje iba a ser un 15% superior en el periodo en comparación del año pasado, pero pues iba a seguir siendo menor a la del 2019, alrededor de un 6%. En cuanto a sus flujos operativos ajustados, sumó Fibradanos 982.004 millones de pesos, lo que representa un 65 centavos por certificado con derechos económicos. Dicho sea de paso, el comité técnico aprobó una distribución de 60 centavos por certificado, que representa el 91.8% de este ingreso o este flujo operativo ajustado. Ahora, si vemos esta comparativa, esta gráfica, veremos los indicadores operativos de este segundo trimestre del 2022. A un lado tenemos el del año pasado, el segundo trimestre del año pasado. Tenemos el del 2020. Y vamos a ver ahí qué diferencias ha habido entre cada uno de estos trimestres de los tres distintos años. Respecto al área bruta rentable, podemos ver que para este segundo trimestre del 2022 ha habido un aumento entre los dos años pasados, el 20 y el 21, con un cambio del 0.2%. Ligero, pero sí ha habido.
Respecto a la tasa de ocupación en mismas propiedades, nos vamos a saltar el propiedades totales, veremos mismas propiedades para ver si ha habido un crecimiento orgánico natural. Bueno, podremos ver que para este segundo trimestre del año se registró una ocupación del 93.4%, ligeramente menor por una décima en el año pasado y considerable con la del 2020. Aquí hay una diferencia del menos 14.5%. Entonces, en cuanto a las propiedades que ha habido desde el 2020, que es el reporte que aquí hay, pues no ha habido una ocupación completa en esas propiedades. Veamos ahora respecto a el promedio mensual de la renta por metro cuadrado. Podemos ver que para este segundo trimestre del año reportó 408 pesos por metro cuadrado. El año pasado, el segundo trimestre del 2021, costaba 450 pesos y para el año antepasado, 2020, estaba en 392 pesos. Comparándolo con este segundo trimestre de 2022 al del año pasado, hubo una disminución del menos 9.5%. ¿Cómo han estado renovando sus clientes de Fibra Danos? Bueno, por ejemplo, este segundo trimestre de 2022 hubo una renovación del 98.5%, comparada con la del año pasado, del segundo trimestre de 2021 a 96.8%. Aquí, en este caso, pues se queda un poquito corta con la del segundo trimestre de 2020, que hubo un 100%, pero entre cada una de estas ha habido un 168%. Respecto a la afluencia, tanto en propiedades totales como en mismas propiedades, este trimestre de 2022 ha sido el ganador. Por ejemplo, para el 30 de junio hubo en propiedades totales 23.212.000 visitantes, contra los 18.018.000 que hubo en el segundo trimestre del 2021, comparado con los 4 millones que hubo en el segundo trimestre de 2020. Aquí hubo un claro ganador, que fue este segundo trimestre de 2022, con una diferencia del 28.8% saliendo ganador. En la afluencia de las mismas propiedades, viendo un crecimiento orgánico, bueno, sí vemos que en este aspecto sí este segundo trimestre del año fue ganador, con 17.924.000 visitantes a las mismas propiedades que había en el 2020. Para el segundo trimestre de 2021 hubo 13.883.000 visitantes y finalmente para el 2020 hubo 3.005.000 visitantes, siendo este último trimestre del año el ganador con 29.1%. En su reporte, Fibra Danos menciona que Parque Duraznos se encuentra en un proceso de remodelación que va a estar terminado en el cuarto trimestre de este año y que busca mantener una oferta comercial atractiva y diferenciada. Después de más de 20 años de operación exitosa, va a renovar su imagen Parque Duraznos, va a mejorar su diseño comercial, van a incorporar más conceptos y servicios innovadores que ellos estiman que van a ser muy exitosos. Por otro lado, las obras de construcción del Parque de Tepeyac alcanzaron un 87.5% de avance. La comercialización continúa avanzando mientras algunos locatarios trabajan ya en la adecuación de sus locales. Este icónico proyecto, como así lo llama Fibra Danos, es o lo consideran muy relevante para la Ciudad de México y representa una importante fuente de empleos directos e indirectos. Prevén su inauguración para el 25 de octubre de este año y esperan iniciar operaciones con altos niveles de ocupación en la fase inicial, mientras que la segunda fase, que incluye 30.000 metros cuadrados de espacio de entretenimiento, incluido ese acuario del cual te mencioné en un video, que te dejo aquí la liga para que lo puedas visitar. Bueno, estiman que esta segunda fase esté lista para el segundo trimestre de 2023.
Los contratos firmados y en proceso de firma representan aproximadamente el 70% del área bruta rentable, mientras que se tienen cartas de intención y en negociación avanzada por el área equivalente al 10% aproximadamente. Bueno, veremos qué ocurre con estos dos parques o centros comerciales, Parque Duraznos y Parque Tepeyac. Ya para finalizar, el mismo reporte menciona los estimados tentativos de los siguientes reportes de resultados. Menciona que para el tercer trimestre de 2022 tentativamente salga el día jueves 20 de octubre de este año. Para el cuarto trimestre, el cuarto reporte de resultados, va a salir tentativamente el jueves 16 de febrero de 2023. Y para el siguiente año, el primer trimestre de 2023, salga posiblemente el jueves 20 de abril de ese año. Y finalmente el segundo trimestre del 2023 salga tentativamente el jueves 20 de julio de 2023. Bueno, pues estas son las cosas más importantes, más relevantes que quise compartir contigo. Ahora me gustaría escucharte qué piensas de este fibra, que es que vaya en clara alza. ¿Qué opinas? Me gustaría saber tu opinión. Y pues nada, nos estaremos saludando en un siguiente video. Hasta luego.